Pasamos ahora a nuestra entrevista del día. Estamos en contacto con Marcelo Reitz. Él es analista del Instituto Inforel de Relaciones Internacionales y Defensa del Brasil. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto que participes en Proeconomía y Finanzas. Buenos días, un gusto también. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Marcelo, te queríamos consultar acerca de cómo está marchando la economía brasileña. Hay un ambiente renovado con la asunción del nuevo gobierno de Lula da Silva, pero en materia económica, ¿cómo está marchando Brasil en esta primera parte del año? Bueno, las primeras señales que ha enviado el nuevo gobierno es bastante preocupante, ¿no? Salimos de un gobierno donde había prácticamente poquísima interferencia o intervención del gobierno en la economía para una gestión que promete ser mucho más intervencionista. El mercado en Brasil hasta el momento no ha entendido, no ha comprendido totalmente cuáles serían las pretensiones del nuevo presidente, ¿no? Acaba de completar ahí poco más de 30 días de esta gestión. Hoy tenemos el inicio o la retomada de los trabajos legislativos en el Parlamento, así que a partir del día de hoy se va a tener un poco más claro qué es lo que pretende Lula da Silva y su gobierno en términos económicos. Y la gran expectativa es si tendremos realmente un gobierno que va a abandonar las reformas estructurales, sobre todo la reforma tributaria que se hace urgente ya desde hace muchos años, o si vamos a tener un gobierno que va a dedicarse más al populismo, ¿no? Vale recordar que durante la campaña Lula prometió, por ejemplo, aumentar bastante el salario mínimo, pero ya en los primeros días de su gobierno ha mantenido el valor decidido por el anterior gobierno, así que el salario mínimo no ha subido absolutamente nada con relación a lo que había prometido Lula. A partir de hoy se espera sí tener un poco más de claridad con respecto a los rumbos y a los caminos que pretende adoptar el nuevo gobierno en la economía. Marcelo, ¿y cómo marcha Brasil con el tema inflación? En Paraguay estamos marcando un camino de descenso de los números más altos, pero en Brasil, ¿cómo camina la cosa? Bueno, la inflación ha terminado el año también bastante baja, ¿no? Diciembre ha cerrado bastante baja. Tuvimos 2022 con menos de 10% de inflación anual. Para el mes de enero ya se preveía una subida de la inflación por una serie de razones que son cíclicas, ¿no? De la propia economía. Pero lo que en ese momento realmente preocupa y yo diría que preocupa a todos los sectores, ¿no? Del comercio, de la industria, de los servicios, es la indefinición, la falta de claridad con relación a lo que Lula pretende implementar en la economía. Su ministro de Economía hasta el momento se ha dedicado a mucha retórica, pero prácticamente ninguna medida concreta, objetiva, contundente ha sido anunciada. Apenas se anunció que lo prometido durante la campaña, por ejemplo, la subida del salario mínimo, un incremento financiero en los programas sociales, eso no se va a poder cumplir por una cuestión de recursos que no existen. Por lo tanto, como te dice en primer momento, se espera que con la reabertura de los trabajos del Congreso Nacional, la discusión en torno de la economía, del propio control de la inflación, de la cuestión cambial, de la cuestión de los programas sociales que son prioritarios para Lula, todo eso ingrese de una vez en el radar y el gobierno se vea obligado a proponer medidas de manera concreta y objetiva. Marcelo, justamente hablabas del papel del ministro de Economía. ¿Hay cierta incertidumbre o dudas de que el ministro pueda imponer criterios técnicos al presidente brasileño o que finalmente sea Lula el que imponga ciertos criterios para el ministro de Economía? Y bueno, eso conllevaría, por ejemplo, cosas como elevar el gasto público. ¿Cuál es tu análisis sobre eso? Bueno, el gasto público ya se ha incrementado muchísimo, ¿no? Basta ver que, por ejemplo, Bolsonaro ha dejado el poder con 23 ministerios. Lula ha empezado ya con 37. O sea, solo
en la inflación, digamos, de la máquina pública, ya tuvimos una expansión bastante considerable del gasto público. El ministro Haddad realmente no tiene, como tenía Paulo Guedes, su antecesor, la autonomía para decidir los rumbos de la economía. Y eso está muy claro y ha estado claro desde la transición. Lula realmente será el que va a decidir. Y lo que preocupa, yo te diría, es cuáles los criterios que el mismo Lula va a utilizar para tomar las decisiones. Si serán los criterios técnicos, por ejemplo, porque el control de la inflación, el control de los gastos públicos y todo eso contraría absolutamente todo el discurso durante la campaña. Nosotros sabemos que una cosa es la campaña electoral, otra cosa es gobernar, pero en esos primeros 30 días de su gestión, Lula parece no haber bajado el tono, parece estar o seguir en campaña. Habla de una forma bastante dura con relación al gobierno anterior y sigue prometiendo cambios en su gestión. Hasta el momento no hemos tenido criterios técnicos en las pocas veces que el ministro de Economía ha hablado. Se ha incrementado un cambio también de infraestructura, digamos, de la economía. Vale recordar que, por ejemplo, con Bolsonaro, el Ministerio de Economía era un superministerio que abarcaba también las cuestiones del comercio exterior, del planeamiento, de la gestión. Hoy todo eso se ha dividido y lo que quedó con Fernando Haddad es la parte menor, es la más significativa sin duda porque es la que dice respecto al día a día del trabajador, de las personas, ¿no? Pero hasta el momento ninguna información objetiva de cuáles son sus pretensiones. El mercado sigue bastante preocupado, el dólar no baja de los 5 reales, se había prometido que lo bajaría, ha llegado incluso casi a 6 reales. O sea, de ese momento, el término que tú has utilizado creo que se aplica bastante bien. Es un ambiente de mucha incertidumbre. Hablando también del tema cambiario que justamente estabas mencionando, ¿cuáles son los argumentos o fundamentos de la cotización del real con relación al dólar, Marcelo, en la actualidad? Bueno, en la actualidad no se ha cambiado absolutamente nada con relación a la política anterior, ¿no? La política cambiaria es decidida por el Banco Central y no hay ninguna señal, no hay ningún indicio de que podamos tener algún cambio en correlación a esa política o adoptar medidas como, por ejemplo, se ha adoptado en Argentina y otros países, ¿no? Lo que vamos percibiendo es una oscilación bastante grande del cambio, ¿no? Con relación a las noticias políticas, o sea, lo que llega, las percepciones que llegan desde el mundo político, ¿no? De las posibilidades de que Lula tenga, por ejemplo, mayoría en el Parlamento, de que Lula va a promover reformas, todo eso es lo que en este momento va impactando en el cambio de las monedas extranjeras. De parte del gobierno y de parte del Banco Central, no hay ninguna señal, ningún indicio de que podamos tener algún tipo de cambio en esa política. Justamente este ambiente dividido en el ámbito político que se tiene en el Brasil con las facciones del expresidente Bolsonaro y el actual presidente Lula da Silva, ¿tendría un impacto mucho más pronunciado en materia de actividad económica a tu criterio, Marcelo? ¿Puede impactar negativamente en la economía brasileña? Claro, sin lugar a duda, ¿no? Porque el ambiente de polarización, de división, de tensión que hemos tenido, por ejemplo, durante todo el mes de enero, no podemos olvidar lo que ha pasado el 8 de enero, ¿eh? Nuestro Capitolio, el Capitolio brasileño, que ha pasado el 8 de enero, todo eso se ha trasladado ahora para dentro del Parlamento. O sea, lo que se gestaba ahí, el clima, la tensión permanente en las calles, en las ciudades, ahora reverbera dentro del Parlamento porque el Parlamento empieza a sesionar ahora. Y sin lugar a dudas de que la oposición, al menos en tesis, que Lula enfrentará en el Congreso es mucho mayor de la que Bolsonaro ha enfrentado. Bolsonaro perdió la elección, sí, ese es un hecho, pero hizo una bancada bastante grande, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado Federal. Y esa bancada, las señales que muestra hasta el momento es que no pretende dar ningún respiro al gobierno. Así que Lula tendrá
muchas dificultades, tendrá apoyos, digamos, principalmente en el comando del Senado, donde un aliado suyo se ha reelegido en la noche de ayer, pero las bancadas son las que van a determinar. Y entonces, este ambiente de permanente disputa, de permanente tensión dentro del Parlamento, también va a seguir impactando en el mercado, en los índices, en los números que salen en la economía todos los días. Marcelo, ¿y cuáles son las previsiones sobre la economía brasileña para el 2023? ¿Se espera un crecimiento en la economía de Brasil? Bueno, las proyecciones que se hicieron a finales del año pasado, ¿no? Ya teníamos ya el resultado de las elecciones, ya sabíamos que íbamos a tener un nuevo gobierno y tal, pero todas esas estimaciones que se hizo a finales del año pasado, basadas en las políticas adoptadas por el gobierno saliente, mostraban que Brasil seguía un rumbo de crecimiento, ¿no? De control de la deuda pública, de mayor abertura de empleos formales, etcétera, etcétera. Pero ahora esas proyecciones yo te diría que están como se in stand-by, ¿no? Porque justamente porque no ha tenido hasta el momento ni el mercado, ni la sociedad, ni el mundo político ninguna señalización objetiva y concreta de lo que Lula realmente pretende hacer. Y aquí vale un ejemplo que podemos volver un poquito a la historia. Cuando Lula llega al poder por primera vez, ahí el año 2003, el Brasil caminaba para una estabilidad económica con el plan real adoptado por el anterior presidente Fernando Henrique. ¿Qué hizo Lula? Durante la campaña y ya en los primeros días de su gobierno, ha dejado claro que los pilares de esa economía implementada por Fernando Henrique, su contrincante, su adversario político, no iban a cambiar. Y durante todo el primer mandato, todos los primeros 4 años de Lula, la economía brasileña ha pasado muy bien. La diferencia es que el Lula 3.0, como se estamos diciendo en Brasil, que llega al poder ahora, durante la campaña no lo dejó claro qué realmente pretendía en la economía. A veces oscilaba en el liberalismo, mayor intervencionismo y etcétera. Y ahora en los 30 días que va de su gestión, tampoco ha hablado de manera clara sobre qué medidas adoptar. Por lo tanto, lo que se espera es que a partir del momento que el Congreso empiece a sesionar, que Lula tiene que negociar con el Parlamento y para eso tiene que enviar propuestas al Parlamento, es que nosotros vamos a tener un poquito más de claridad. De momento, las estimaciones que tenemos para la economía, que son positivas, se basan todos en números y análisis hechos hasta finales del año pasado. De momento no hay ningún análisis concreta y objetiva, ya considerando el nuevo gobierno, para estimar lo que podemos tener, por ejemplo, en 3 o 6 meses. Marcelo, te agradecemos muchísimo tu tiempo y esperamos contar contigo nuevamente en este espacio. Gracias a vosotros, que tengáis todos un buen día.